Lo que sabemos sobre la Biblia puede ser una gran mentira. Siglos han pasado y la Biblia no ha permanecido inmune al paso del tiempo. Ha sido interpretada, traducida y reformulada, adquiriendo nuevos significados. Lo que muchos no saben es que la comprensión tradicional de la Biblia como un texto fijo, cerrado, que no sucumbe al tiempo, es una farsa, una mentira muy bien contada. Para comprender realmente sus raíces, es esencial que regresemos en el tiempo, observando la Biblia no como un único volumen sagrado, sino como una recopilación de fragmentos de eras, culturas e idiomas, moldeada y remodelada a la luz de las necesidades políticas y sociales de cada periodo. Intentemos responder a la siguiente pregunta: ¿cuál es la verdad detrás de estos textos antiguos? Saludos a todos. Si estás interesado en la religión, la alquimia, la cábala, la filosofía o la historia del ocultismo, asegúrate de suscribirte aquí en Camino Etéreo. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que hago en mi canal. Los primeros arqueólogos no eran hombres modernos interesados en eras aún más distantes. El estudio arqueológico se ha desarrollado mucho, pero los primeros estudios ocurrieron durante la Edad de Bronce, en el Mediterráneo. Donde había una ruina, había un legítimo interés en entender qué civilización ayudó a erigirlas antes de su caída. También existe un periodo más moderno, en la figura de John Aubrey, pero nuestro interés no está en los estudios más contemporáneos, porque la arqueología en aquella época tenía solo valor simbólico, como una curiosidad necesaria sobre el pasado, ante la posibilidad de construir para conocer. Ese camino no era científico en sí mismo, y no exigía la metodología que existe desde hace al menos siglo y medio. Los primeros hombres interesados en el pasado son figuras de la antigüedad, sobre todo porque, en aquel entonces, cuando miramos hacia atrás, todos formaban parte de una misma historia. Como era de esperar, los primeros pueblos en observar el pasado en busca de comprender los eventos canónicos que los llevaron hasta ese punto, salieron del nuevo imperio de Egipto. Este fue un periodo de gran transformación y piedra angular de lo que se convertiría en el Egipto antiguo. Entre las transformaciones, hubo una expulsión sistemática de los Hicsos, una expansión bélica y territorial a gran escala que influenció no solo el territorio egipcio, sino también diversas regiones vecinas. Si entendemos la Biblia como un relato histórico, fue durante este periodo que ocurrió el Éxodo. Un periodo y un libro que marcaba las perturbaciones hasta que el pueblo liderado por Moisés finalmente llegó a la tierra prometida. Durante esa época, los faraones descubrieron entre los escombros la Esfinge. Con lo que quedó de ella rescatada a través de excavaciones, reconstruyeron un artefacto de la cuarta dinastía, hecho para el faraón Yachafre. Aunque no tenemos registros históricos que afirmen con precisión quién ordenó la excavación, y si la reconstrucción era un regalo destinado a un faraón específico o solo una manera de celebrar el monumento, existen informaciones concretas, como esculturas que apuntan a la cronología tras el fin de la cuarta dinastía. Se supone que la Esfinge fue enterrada intencionadamente, y cuando resurge, suponemos que el trabajo de reconstrucción fue más un trabajo arqueológico que de ingeniería. Pero deben haber notado que aquí hubo la constitución de un monumento que, en suma, no estaba necesariamente perdido en el tiempo. Un trabajo arqueológico posee algunos conceptos básicos, entre ellos la completa sustracción de la cultura viviente, fundamentada en el enterramiento o el olvido cultural. Muchas veces partimos de una suposición, pero no sabemos qué vamos a encontrar. Cualquier arqueólogo moderno diría que la primera excavación, marcando una estructura similar a la moderna, ocurrió en Babilonia, bajo el gobierno de Nabonido. En su afán de descubrimiento, encontró un artefacto antiguo, otro dedicado a un líder. Allí hizo lo que muchos estudiosos hacen hoy en día, utilizando instrumentos científicos. Estipuló por la historicidad y los relatos orales que el fragmento tenía al menos 1500 años. Tomó en cuenta la vida de Naram-Sin, a quien se le atribuyó el artefacto, y el reinado de Sargón, el Grande. Pero Nabonido era un rey loco o enloquecido. Estaba ante un gran conflicto bélico, sucediendo a otros reyes que vivieron momentos de gloria. No sabía, sin embargo, que sería el último rey del imperio neobabilónico, perdiendo la batalla contra Ciro, el Grande. No podemos creer con gran convicción que él haya sido el primer hombre imbuido de curiosidad y con un rigor científico inaugural. Pero es notable cómo solo grandes líderes podían buscar tesoros escondidos. Después de todo,
Todos tenían esclavizados para labrar sus sueños dorados. Pero todo este camino nos lleva a John Aubrey, el primer gran arqueólogo moderno que encontró monumentos y realizó un gran examen sistemático, catalográfico y propagandístico. Tenía un profundo interés en Inglaterra, desde donde produjo grandes documentos arqueológicos y descubrimientos aún inéditos. Fue tan importante que, al estudiar profundamente los monumentos neolíticos de Avebury, los agujeros en Stonehenge recibieron su nombre como una forma de homenajearlo. El trabajo de John no era solo estudiar, catalogar y producir pruebas sobre manipulación, eras y los pueblos que habitaban determinada región. Él reúne tratados literarios, realizó numerosos descubrimientos y ayudó a recontar una historia que ni siquiera formaba parte de una narrativa coherente. Escribió libros, ensayos e incluso intentó producir algo con un carácter más biográfico, aunque estos fragmentos nunca fueron completamente divulgados, quedando solo algunos documentos. Obviamente John mantuvo lo mismo que reyes y faraones tenían a su disposición. Pertenecía a una familia rica, lo cual facilitó sus incursiones y el dominio de la lengua, convirtiéndose en intelectual a una edad temprana. Durante su vida no pudo completar sus estudios debido a guerras, pero nunca dejó de producir. Uno de sus textos más famosos salió en esa época. Entró en grandes sociedades de investigadores e intelectuales y tuvo una vida prolífica y criteriosa. Aunque era un científico clásico, nunca dejó de interesarse por la filosofía. Como sabían muchos intelectuales, no era posible reflejar el tiempo solo por su paso. Entre los siglos, el hombre pensó. Y ese pensamiento construyó y a veces reconstruyó a la humanidad. Hice este gran repaso por dos razones. Para que comprendan que aquí en el canal siempre hay un empeño histórico y científico y no son simples suposiciones. Y cuando lo son, siempre se les informa. Por un lado, hasta aquí presenté pruebas de que el hombre nunca dejó de interesarse por la Génesis, considerando que antes de John vinieron reyes y faraones, reconstruyendo su historia a partir de retazos. Cuando surge John, el movimiento cambia poco a poco, volviéndose menos impulsado por pasiones y más como un estudio sistemático y global, un esfuerzo de la modernidad. Lo que está en el centro de todo esto es que a partir del momento en que el hombre comenzó a crear instrumentos de verificación, estipulando el tiempo y los aspectos de un período, podemos señalar el estudio del carbono 14 como ejemplo. Comenzó a mirar hacia el futuro con otros ojos, al igual que hizo con el pasado. Desde entonces ya no habría lagunas. Historias que se contaban a través de la oralidad se convirtieron en producciones literarias, tratados científicos y relatos fotográficos. Con las cámaras nos convertimos en registro y registradores. Todo lo que producimos a nivel de curiosidad ya no queda enterrado. Piensen en los últimos 100 años. Hoy tenemos grandes nombres de nuestra época en video, con sonido e imagen. Piensen en el legado para generaciones dentro de 300 años. Independientemente de lo que piensen de Elon Musk, es innegable que sus logros probablemente resonarán en la posteridad, y él se convertirá en un personaje particular de nuestra historia. Pero la humanidad no recurrirá a un monumento o a una pintura rupestre para entender a Elon Musk. Para comprenderlo, basta con escucharlo. El hombre, con su racionalidad, se permitió nunca olvidar su historia. Así, creo que estamos viviendo el momento de mayor expansión intelectual, donde los secretos ya no son ocultos, solo omitidos. Existen evidencias de vida extraterrestre, de fenómenos paranormales, pero habituados a la ciencia, pedimos pruebas. Ese es el precio a pagar por la era del conocimiento, porque existe una falla en la concepción racional. El conocimiento que libera nos aprisiona nuevamente. Y no existe conocimiento que aprisione más que el religioso. Por eso reforcé que la arqueología, junto a la historia antigua, arroja una luz crítica sobre los orígenes y la naturaleza de la Biblia. A medida que avanzamos en estudios desenterrados, evidencias descubiertas bajo el suelo del cercano Oriente sugieren una historia mucho más compleja y entrelazada de lo que jamás imaginamos. Imaginen que hace más de 2500 años, un mosaico de culturas coexistía en un vibrante intercambio de tradiciones, creencias y costumbres. No era un ambiente pacífico, pero era extraordinariamente rico. Esa riqueza cultural era la égida de las pretensiones modernas, como la diversidad sueña en ser. En ese contexto culturalmente expandido, donde el imperio persa, con toda su fuerza cultural, se extendía como una sombra, alterando las bases de las religiones locales.
Cuando miramos la Biblia sin estudiar el pasado, aceptamos que las cosas son lo que son, sin detenernos en la génesis del pensamiento y la propia efervescencia cultural. Si aceptamos que somos lo que somos o que solo necesitamos adaptarnos a la cultura, solo estamos aceptando que nuestra fe es elegida por el entorno, el lugar donde nacimos. Pero la fe, les pregunto, ¿es cultural? ¿Quién hizo de ustedes seguidores de un Dios tan distante de su cultura? Hoy en día notamos que elementos del zoroastrismo en los relatos bíblicos, doctrina central del imperio persa, se filtraron de manera sutil pero profunda en las prácticas de culto de los pueblos de la región. Las tradiciones religiosas judías primitivas, por ejemplo, absorbieron influencias culturales personales durante el exilio babilónico y más tarde, con la dominación persa sobre Judea. No debemos tratar esto como un detalle, sino como un aspecto determinante. La Biblia, en muchos de sus aspectos, refleja lo que llamamos sincretismo cultural, un proceso en el que diferentes tradiciones se mezclan, creando algo nuevo e inesperado. Por lo tanto, si hoy vemos la Biblia como una narrativa única y consolidada, sería preciso cuestionar: ¿esta imagen corresponde a su verdadera historia? Para entender las raíces del judaísmo, necesitamos hablar de algo menos conocido: el yahvismo. Al principio, Yahweh no era el Dios único que conocemos hoy. Yahweh formaba parte de un panteón de dioses, siendo inicialmente cultivado como una divinidad tribal específica, un Dios que defiende y protege a su pueblo en medio de la multiplicidad de divinidades del antiguo cercano Oriente. Este culto primitivo, el yahvismo, era fluido, abierto a otras imaginaciones y distante de las características monoteístas que asociamos con el judaísmo moderno. Cuando pensamos en Yahweh como el Dios supremo del monoteísmo, olvidamos que él también tuvo su evolución. En el antiguo cercano Oriente, las divinidades no solo coexistían, sino que muchas veces fueron reinterpretadas y absorbidas en cultos locales. El culto a Yahweh no fue diferente. Él, como un dios tribal y guerrero, poseía características que con el tiempo se fusionaron con otros arquetipos divinos. Fue comparado e incluso mezclado con figuras de dioses extranjeros, como el del panteón cananeo. Otro aspecto de esta transformación está en la cuestión de los dioses tolerados. En el yahvismo primitivo, otras divinidades todavía eran adoradas paralelamente a Yahweh. Esta práctica no solo era permitida, sino que formaba parte de la complejidad de la fe. De hecho, el monoteísmo absoluto de Yahweh fue un proceso gradual y complejo, marcado por reformas religiosas y una centralización que llevó siglos en consolidarse. La supremacía de Yahweh, como el único Dios reconocido de Israel, fue más un desarrollo estratégico que un principio teológico original. A diferencia de lo que se imagina, la religión organizada era algo inexistente en esos tiempos antiguos. El yahvismo, como culto centralizado en Yahweh, evolucionó en paralelo con las influencias culturales y políticas de la región, incorporando elementos de tradiciones vecinas. En ese tiempo, no existía un concepto fijo de fe única. Por el contrario, el sincretismo era un aspecto natural de las prácticas espirituales. Las comunidades del cercano Oriente adoptaban y transformaban a los dioses de los pueblos a su alrededor, una práctica que permitió al yahvismo absorber influencias religiosas persas, como el zoroastrismo. Esta antigua religión, que predicaba la existencia de una dualidad entre el bien y el mal, conceptos dinámicos que moldearían el entendimiento de Yahweh y el surgimiento del monoteísmo. Imaginen un culto donde los rituales aún no estaban estandarizados y donde Yahweh coexistía con divinidades menores y locales como Baal y Aserá. Pero, ¿cómo esa afirmación se transformó en una estructura religiosa unificada? La respuesta está en la política y en los cambios sociales que ocurrieron en los siglos siguientes. Yahweh se fue convirtiendo poco a poco en el Dios central de Israel, no solo como una entidad espiritual, sino como un símbolo de unidad e identidad en una región donde la lealtad estaba fragmentada y era disputada entre numerosos dioses. Aunque inicialmente fue parte de un proceso político, probablemente se estableció mediante una necesidad, pero no con una motivación clara desde el principio. Era más subjetivo antes del interés dogmático, porque el pueblo siempre avanza o perece en la historia. Cuando leemos sobre civilizaciones, leemos sobre personas que se reunieron en torno a ideas, a veces sin siquiera mencionarlas, como si algo misterioso las acercara. Como los mayas, quienes establecieron una relación de adoración con la naturaleza que se extendía por límites geográficos distintos. Sin haber recibido siquiera este nombre como parte de su identidad cultural,
porque los mayas no se veían a sí mismos con ese nombre, una contribución de los historiadores tratando de reducir esta tradición a un periodo y a un grupo de manifestaciones culturales similares. Para ellos existía una jerarquía, pero los dioses se esparcían con la misma velocidad con la que surgían sus anhelos. Había uno para el sol, otro para la cosecha, otro para el mar, y así sucesivamente. Y obviamente, en el centro, un rey se erguía ante sus súbditos. Sin embargo, la identidad propia solo sería notada en la modernidad. Es obvio que una organización bien construida, liderada por solo una figura religiosa centralizadora, sería importante para construir una identidad propia. Pero esto sería visto en otras culturas, no siendo necesariamente un interés único de ese pueblo. Cuanto más organizados, se presupone un conjunto de directrices y una obediencia disciplinada, permitiendo que grandes alteraciones fueran premeditadas y no pusieran en peligro la estructura religiosa. Esto se verá durante la llegada del pueblo de Dios a Canaán y el establecimiento de directrices que apuntaban al orden y al progreso del pueblo, eligiendo representantes de Dios y una estructura que simbolizaba lo divino habitando fundamentos terrenos. A diferencia de otras tradiciones, esta entidad se comunicaba con pocos, pero su poder era sentido por todos. No exigía nada más allá del orden y la alineación dogmática, un instrumento que, en teoría, mantendría a su pueblo unido. El zoroastrismo persa contribuyó profundamente a esta transición. Al predicar una forma organizada de culto y adorar a un dios único, Ahura Mazda, como fuente de toda la creación y sustentación, esta religión influenció los cultos hebreos y se desarrolló como base de lo que eventualmente se convertiría en el judaísmo. La exclusividad de Yahweh, hasta entonces una idea inusual, se solidificó. De ser un dios entre muchos, Yahweh se convirtió en el Dios. Y la tradición yavista se transformó en un monoteísmo organizado. Con la llegada de Alejandro Magno, el cercano Oriente fue absorbido en un torbellino de transformación cultural sin precedentes. Al conquistar el imperio persa, Alejandro expandió las fronteras de la cultura helenística e impulsó un intercambio cultural que atravesó todas las esferas de la sociedad, desde la arquitectura hasta las prácticas religiosas. Alejandro impuso una dominación militar, pero promovió un cambio estructural que influiría en los textos bíblicos en desarrollo. Alejandro era un símbolo de conquista y poder absoluto. Nació en el año 356 a.C., en Macedonia, un reino al norte de Grecia, y vino al mundo destinado a gobernar. Su padre, Filipo II, fue el rey que consolidó el poder de Macedonia y comenzó a unificar las ciudades-estado griegas. Pero fue Alejandro quien realizó lo que muchos consideraban imposible. Unió a pueblos de diversas lenguas y costumbres bajo un solo imperio, expandiendo sus dominios de manera casi mítica hasta las fronteras de la India. Antes de su muerte prematura, a los 32 años, Alejandro ya había conquistado lo que en ese entonces era el imperio más grande que el mundo antiguo había conocido. Educado por Aristóteles, el gran filósofo, Alejandro, creció inmerso en las enseñanzas de la filosofía, la ciencia y la mitología griega, pero también con un sentido de propósito divino, creyendo que su misión era difundir la cultura griega por el mundo. En cierto modo, era un visionario. En sus campañas no solo dominaba territorios, sino que fundaba ciudades, más de 20, nombradas en su honor, entre las cuales Alejandría, en Egipto, es la más conocida. Cada ciudad era como una semilla de su cultura y poder, un centro donde las tradiciones griegas se mezclaban con las locales, formando una fusión única y duradera. Al invadir Persia, Alejandro desafió el vasto y poderoso imperio de los aqueménidas. Derrocó al rey Darío III, derrotándolo en batallas legendarias como las de Isos y Gaugamela, donde su estrategia militar, rapidez y habilidad fueron imbatibles. Para Alejandro, cada batalla era una prueba de su destino, y cada victoria, un paso hacia su gloria. El propio Alejandro creía ser descendiente de héroes y semidioses griegos como Aquiles, de quien decía haber heredado el espíritu invencible. Pero Alejandro Magno no era un guerrero invencible, sino un líder que, por un breve y glorioso momento, transformó el mundo en una unidad cultural y política. Así, la Biblia hasta aquí habría sido moldeada, tanto en las crónicas que presentaría como en el ejemplo de fe testimoniado por la humanidad. Después de la muerte de Alejandro, el imperio fue dividido entre sus generales, comenzando el período helenístico, donde el cosmopolitismo y el sincretismo se transformaron en normas culturales.
En ciudades como Alejandría, uno de los mayores centros del mundo antiguo, el conocimiento era sistemáticamente almacenado y protegido en la Biblioteca de Alejandría. Este ambiente de saber era uno de los pocos espacios donde diferentes tradiciones religiosas y culturales, incluidas las hebreas, podían coexistir e influenciarse mutuamente. Este es uno de los puntos importantes en la formación de la Biblia, tal como la conocemos hoy. Llegaremos hasta los días actuales, pero por ahora noten que las transformaciones casi siempre fueron minuciosas y no necesariamente perversas. El objetivo era construir un saber unitario sobre el todo, y el intercambio cultural facilitó la reconstrucción de una visión cosmológica suprema. Porque los libros que allí estaban contenían semejanzas, pero las lagunas, aquello que los diferenciaba, comenzaron a integrarse al canon. Es posible afirmar que la composición y estructuración de la Biblia tomaron forma definitiva en este periodo de intenso sincretismo cultural. A medida que los textos hebreos eran reinterpretados a la luz de la filosofía y la ciencia helenísticas, el contenido bíblico fue consolidado para responder al contexto intelectual y espiritual del mundo mediterráneo. Textos antiguos, preservados por las tradiciones judías, fueron adaptados para adecuarse al pensamiento helenístico, creando una versión de la narrativa que ahora era accesible no solo para los judíos, sino también para los griegos y romanos. Si no conocen la Biblioteca de Alejandría, no era solo un lugar para visitar una vez en la vida. Representaba un verdadero santuario de culturas, donde el pensamiento humano era cultivado y las ideas de diferentes pueblos encontraban espacio para interactuar y transformarse. Fue en este contexto de intercambio y análisis intelectual que los textos bíblicos lograron tomar una forma más estructurada. Alejandría, bajo el dominio ptolomaico, se convirtió en una ciudad donde la cultura griega y las tradiciones egipcias y judías no se desafiaban bélicamente, sino que se apoyaban mutuamente, generando un ambiente propicio para el nacimiento de lo que algunos llaman judaísmo alejandrino. Este proceso dio origen a la Septuaginta, la primera traducción de los textos hebreos al griego, una tarea extremadamente difícil y muy importante, porque no solo tradujeron las palabras, sino que las reinterpretaron aportando nuevos significados. Este fue un punto de inflexión para los textos bíblicos. Al ser traducidos al griego, los textos comenzaron a ser accesibles a una audiencia mucho más amplia, incluidos griegos, egipcios y otros pueblos que formaban parte del vasto imperio helenístico. Esta traducción trajo interpretaciones que alteraron la comprensión original de las escrituras hebreas, añadiendo conceptos y matices helénicos que tenían más sentido en la cultura griega. Este es uno de los mayores desafíos de las traducciones. Necesitan mantener el alcance, el origen y evitar desviaciones, pero al mismo tiempo ofrecer nuevos caminos. El idioma está íntimamente ligado al proceso cultural y a la evolución intelectual. Los hombres crearon alfabetos complejos y, en algunos casos, arcaicos, que limitaban el entendimiento de sensaciones e ideas. Y la Biblia, al ser una literatura espiritual, sufrió mucho con tradiciones que no lograban explorar múltiples capas. Ya he mencionado que he traducido documentos y tratados del alemán, y la traducción al inglés siempre es difícil. El alemán, aunque parece minimalista, posee solo algunos conjuntos de palabras para explicar grandes y complejas ideas, como si las palabras contuvieran sentidos ocultos. Al traducir, empleamos varios párrafos, porque la traducción no solo debe contener el sentido expreso, sino el sentido subjetivo de la frase. Así, la Septuaginta fue una traducción que representaba una fusión cultural que fue moldeada por las necesidades y destinada a un nuevo público diverso. Por ejemplo, el concepto de sabiduría en las escrituras hebreas adquirió un carácter casi filosófico en la traducción griega, acercándose a las ideas de conocimiento y virtud difundidas por Platón y Aristóteles. Una traducción, en su esencia, siempre será un proceso de fragmentación y apropiación, por más hábil que sea el traductor. Al emplear la sabiduría dentro de un contexto más griego, el sentido se pierde, pero también se amplía, considerando que, afortunadamente en este caso, heredamos mucho culturalmente de los griegos. Esto amplió el alcance de la Biblia y la insertó en una arena de debates filosóficos y culturales. La presencia del judaísmo en la cultura helenística transformó la Biblia en una obra de significado universal, un texto que comenzó a dialogar con una diversidad de tradiciones y a reflejar valores e ideas que trascendían las fronteras de Judea. Así,
La Biblioteca de Alejandría y el proceso de traducción de la Septuaginta permitieron la difusión de los textos bíblicos y lograron que estos textos cargaran elementos culturales y filosóficos griegos. Este sincretismo generó una Biblia con un contenido más adaptado al contexto del mundo helenístico, convirtiendo las tradiciones hebreas en un patrimonio espiritual accesible para los gentiles. Y esto hizo que la Biblia, como la conocemos, fuera un libro que emergió como un texto únicamente hebreo y que se fusionó con la construcción helenística que reflejaba el pensamiento, las influencias y los valores de una era de grandes transformaciones. Hemos hablado tanto de las alteraciones que necesito presentar evidencias a partir de personajes bíblicos. Ahora pienso en la figura de Moisés, representando no solo a un profeta, sino también al líder responsable de guiar a los hebreos de la esclavitud en Egipto hacia la libertad. Esa es la historia condensada en el último de los libros, en la versión que conocen y admiran. Pero al examinar la narrativa de Moisés en diferentes tradiciones, descubrimos versiones que van mucho más allá del profeta bíblico que conocemos. Para algunos, Moisés fue visto como un mago o incluso un alquimista, capaz de manipular la naturaleza y los elementos a su alrededor. ¿Qué pudo haber originado esta visión? Obviamente existe lo que está escrito en la Biblia y lo que realmente sucedió. El proceso de alteración es cultural, pero la historia contenida en ella es inalterable. Cuando negamos alguna narrativa, también estamos moldeando nuestra propia historia y la conexión que los hombres tenían con lo divino, lo cual abre puertas para suposiciones. Una de ellas es que Moisés, por cuenta propia, era poderoso y sus logros eran realizaciones personales. La otra es que Moisés probablemente no tenía habilidades, fueran divinas o no. Analizando fuentes hebreas, él es el siervo fiel de Yahweh. Pero en los textos griegos y romanos, Moisés es definido como alguien que dominaba los misterios ocultos, como las artes de transformación y manipulación de la naturaleza. La visión helenística lo comparaba con figuras míticas como Orfeo, quien usaba su música para acceder al mundo espiritual, o con sacerdotes egipcios que, según relatos antiguos, practicaban la magia como forma de comunicación con lo divino. Para muchos pensadores griegos, la sabiduría de Moisés parecía asemejarse a la de los grandes iniciados de la antigüedad, los portadores de los secretos del cosmos. Personajes que se proyectaban por encima de la humanidad y podían comunicarse con la naturaleza, con las propias divinidades contenidas en ella. Los milagros realizados por Moisés, el mar que se abre, el agua que brota de la roca, el maná cayendo del cielo, eran para esas culturas vistos desde una óptica mágica y alquímica. En aquel tiempo, la línea entre ciencia y magia era tenue, y la ciencia en sí era frecuentemente vista como una manifestación de lo sagrado. En este contexto, Moisés se convierte en un personaje mucho más rico, y sus logros son explorados fuera de las categorizaciones modernas, encarnando la fusión entre el conocimiento esotérico y la autoridad religiosa. La importancia de Moisés en la narrativa bíblica también refleja el deseo de posicionar la historia hebrea como tan grandiosa y mítica como las epopeyas de las civilizaciones vecinas. Moisés, con su liderazgo carismático y capacidad de trascender la comprensión humana, aparece en la Biblia como una figura que supera los límites de la mortalidad. La imagen de Moisés que surge es todo menos frágil, y esa fortaleza lo convierte no solo en un profeta, sino en una figura tan mítica como lo práctico, ligado a lo misterioso y lo tangible, conforme a las necesidades narrativas de la época. Podrían pensar que no tendría sentido posicionar a Moisés como una figura tan poderosa como Dios, pero recuerden que el yavismo primitivo era un culto abierto a otras divinidades, y Yahweh no pretendía ser exclusivo de los hebreos. En sus primeras etapas, Yahweh ni siquiera podía ser visto como un líder similar a Zeus que representaría al dios de los dioses. Había espacio para que todos pudieran aspirar al trono. Esto fue cambiando, pero no debemos olvidar que, en el origen, todo tenía sentido. Con el cambio gradual hacia una adoración única, impulsado en gran medida por reformas religiosas hechas por reyes de Israel y Judá, como Josías. Bajo su reinado, hubo un esfuerzo masivo para centralizar el culto en torno a Yahweh y erradicar la atracción hacia otros dioses. Estos reyes estaban profundamente conscientes del poder del monoteísmo como una fuerza unificadora para el pueblo. Al establecer una fe centrada exclusivamente en Yahweh, consolidaron el control político y territorial, creando una identidad común que fuera inmune a la influencia externa.
Esto aseguraba la perpetuación del poder que sostenían y la consolidación de su reinado por largas décadas. Este monoteísmo, sin embargo, no fue una creación espontánea. Fue moldeado también por las presiones sociales de la época, un camino opuesto. La adopción de un Dios único como núcleo de la religión y de la identidad hebrea fue un movimiento que servía tanto al propósito espiritual, garantizando una cohesión que ayudaba a resistir las influencias extranjeras, como al de consolidar el poder de las élites religiosas y políticas locales. Imaginemos que, en un primer momento, la sensación subjetiva del pueblo era la de pertenecer a la gran nación de Dios, a aquella que heredaría todos los privilegios de la tierra. Esto ayudó a cultivar un sentimiento nacional, perpetuando una fe que no se inclinaba ante las manifestaciones culturales de los pueblos vecinos. Pero después de Alejandría, podemos imaginar que la traducción de la Biblia, o incluso el rescate de las antiguas escrituras, moldearon solo el prólogo. Ya deben haber notado especialmente, si suelen visitar el canal, que la Biblia fue un proyecto de las élites intelectuales y religiosas que tenían en mente una política clara: construir una identidad cohesionada y unificada para los hebreos. Al compilar y redactar los textos sagrados, los escribas y las élites religiosas respondían a desafíos y conflictos específicos de la época. Los textos no reunían solo historias de fe, sino respuestas a los dilemas sociales, espirituales y políticos del período. Cada línea estaba moldeada por el contexto y las presiones de su tiempo, ya fuera en la unificación del pueblo o en la defensa contra las amenazas externas. Estos textos eran un manual de vida cotidiana, un fundamento moral que indicaba lo que debía cultivarse o evitarse. Estas élites eran conscientes del poder que los textos podían ejercer sobre el pueblo. Al preservar, modificar y, en muchos casos, reinterpretar las tradiciones orales, los escribas creaban una narrativa que legitimaba la fe, pero también la consolidaba como una fuerza de contención. Al adoptar un tono unificado y centralizado, los textos sagrados reforzaban la identidad colectiva y la autoridad de los líderes religiosos, creando una relación desigual entre los adeptos y las oligarquías. Esta adaptación y reelaboración de los textos sagrados sirvieron para prescribir prácticas, normas e ideales que consolidaron el poder de las élites religiosas. Al conservar y redactar estos textos, las élites hebreas establecieron una base doctrinal, definiendo límites y estándares que aseguraban la cohesión social y política de una sociedad en transformación. Mientras Dios se convertía en una figura mística y personal, Yahweh adquiría rasgos que, en tiempos anteriores, se atribuían a otras personalidades. Yahweh, por ejemplo, comparte características con el dios Baal, un dios de la tormenta adorado por los pueblos vecinos, y también con él, considerado el padre de los dioses en el panteón cananeo. La semejanza con Baal, quien también era representado como un dios guerrero, sugiere que la identidad de Yahweh fue expandida para consolidar e integrar el poder del monoteísmo emergente. Sabemos que la historia bíblica revela que Baal era adorado entre los fenicios y que el culto causaba molestias al pueblo recién llegado a la tierra prometida, ya que representaba una afrenta al dios que defendían en ese momento. Esta reconstrucción histórica sugiere que Baal era un dios armonioso entre todas las entidades, algo reforzado en antiguas escrituras y artefactos arqueológicos. En realidad, cuando se menciona a Dios en la región, Baal ya era una figura enorme, con monumentos en vastas áreas y adorado por innumerables pueblos. Para distanciar y centralizar al Dios bíblico, los escribas crearon esta batalla incesante entre el bien y el mal. Entonces, todo el panteón se vuelve antagónico al Creador, el Señor de todas las cosas. Como todos son criaturas suyas, las narrativas recrean en el reino, donde las entidades vivían en armonía como ángeles que, al corromperse, se pierden y terminan heredando el inframundo junto a Lucifer. Así se inaugura la tradición de los demonios que lideran a la humanidad hacia la perdición, como en el pecado original, en las seducciones bíblicas y en las promesas de gloria ofrecidas a Cristo en el desierto. Baal, lentamente, se fusiona con la autoridad divina, sometiéndose y adquiriendo connotaciones malvadas. Lo que era una manifestación cultural legítima, distinta de la dualidad cristiana, se convierte en un culto maligno. Obviamente, los rituales de sacrificio no ayudaron, pero si pensamos en cualquier manifestación cultural como un reflejo de su época, la vida humana comenzaría a tener más valor en el futuro.
Tampoco podemos ignorar que, en la larga tradición cristiana propuesta en la Biblia, Dios también pidió sacrificios similares y ordenó que sus ángeles ejecutaran personas, muchas veces por un incumplimiento. Si Dios es supremo y Señor de todas las cosas, sus actos ciertamente no deberían adaptarse a un concepto de bondad o maldad meramente humano. Así que, al hablar de Baal, solo estamos reproduciendo un prejuicio instalado en nuestras mentes por años de reformulación moral, tomando prestados artificios legislativos de la ley y de los mandamientos religiosos. Este proceso de sincretismo no se restringe a los dioses locales. Influencias egipcias y mesopotámicas también formaron parte de la tradición hebrea, enriqueciendo y complejizando el carácter de Yahweh antes de la reconstrucción política, religiosa y cultural. En Babilonia, el dios Marduk era venerado como una divinidad suprema que gobernaba sobre otros dioses, y esta jerarquía se refleja en el modo en que Yahweh empezó a ser representado. Estos elementos se fusionaron en la construcción de un Yahweh que reflejaba tanto el temor como la admiración de su pueblo. Y así, la transición al monoteísmo se incorporó con símbolos y prácticas enraizadas en las culturas circundantes. A través de estas adaptaciones, Yahweh se convirtió en un dios sincrético, que absorbió y superó a los otros dioses para establecerse como el centro del monoteísmo hebreo. Con el tiempo, las características de Yahweh fueron redefinidas, mientras los rasgos de los dioses sincretizados fueron abandonados o reinterpretados. Este proceso de exclusión y asimilación contribuyó a la construcción de una identidad colectiva única, pues eliminó el espíritu de otras visiones y consolidó la devoción en un Dios absoluto e indivisible. Yahweh ya no era un Dios entre muchos, era el Dios, singular e incomparable. Una figura que no solo encarnaba la fuerza, sino la supremacía moral y espiritual. Esto no era importante solo como proyecto de manipulación, sino que era una forma de estructurar todo el conocimiento humano sobre la espiritualidad vigente, convirtiendo todo esto en una figura que podría ser adorada fácilmente entre los gentiles. Obviamente esto era de interés para quienes detentaban el poder, pues consolidaba aún más su autoridad. La religión judía, ya monoteísta, comenzó una competencia con cultos como el mitraísmo y el gnosticismo, que ofrecían interpretaciones y rituales que también enfatizaban la espiritualidad y el poder divino. El mitraísmo, en particular, ganó popularidad entre los soldados romanos y simbolizaba una filosofía de vida tanto militar como espiritual. Este culto promovía un sentido de hermandad y compromiso con el misterio divino, lo cual atrajo a muchos seguidores. El gnosticismo, por otro lado, ofrecía una forma de espiritualidad interiorizada, donde el conocimiento secreto y la iluminación personal eran el objetivo final. Estos sistemas religiosos, aunque no eran abiertamente hostiles al yavismo, representaban desafíos al monoteísmo judío, que continuaba expandiéndose y fortaleciendo su concepto de Yahweh como el Dios único y verdadero. En este periodo, el cristianismo también surgió como una fuerza espiritual significativa, originándose del judaísmo y propagándose entre judíos y gentiles. Las prácticas yavistas permanecieron, en muchos casos, integradas a la espiritualidad romana, especialmente a través de amuletos, inscripciones y símbolos mágicos populares entre el pueblo. A diferencia de un monoteísmo absoluto, había una permeabilidad cultural en la que el yavismo coexistía con otras prácticas espirituales, representando tanto una tradición exclusiva como un elemento de sincretismo latente. Aún con el desarrollo de religiones monoteístas bien definido, muchos elementos del yavismo continuaron practicándose en las tradiciones judías, cristianas y en las Kabbalah. Estos antiguos conceptos permitieron que las prácticas de culto a Yahweh se transmitieran a través de las generaciones, manteniendo su papel fundamental en la espiritualidad y en los rituales. Elementos como el uso de nombres sagrados, la representación de seres espirituales y el concepto de alianza divina entre Yahweh y su pueblo conservaron el espíritu original del yavismo, infundiendo al judaísmo y al cristianismo una conexión directa con sus antecesores. El cristianismo primitivo, aunque buscaba diferenciarse del yavismo, mantuvo muchos de sus elementos esenciales. Por ejemplo, el concepto de santidad y de verdad divina fueron preservados, con Cristo en el centro y frecuentemente asociado a la figura de un Mesías esperado, aquel que cumpliría las profecías judías. El concepto de alianza se extendió al cristianismo, donde la idea de una relación especial con Dios era una parte importante de la fe.
En ambos casos, el monoteísmo organizado continuó siendo modelado por ideas y prácticas yavistas. La Cábala, con su enfoque en el misticismo y en las interpretaciones profundas de los textos bíblicos, también ejemplifica cómo las prácticas yavistas sobrevivieron, reflejando la continuidad de ideas que nunca fueron realmente abandonadas, sino que evolucionaron a medida que las tradiciones espirituales se transformaron y adaptaron a los nuevos tiempos. Al explorar las raíces y las transformaciones del yavismo, nos enfrentamos a la realidad de que la historia bíblica no es una narrativa lineal e inmutable, sino una construcción moldeada por contextos políticos, influencias culturales y transformaciones sociales. En su viaje desde un culto tribal hasta el monoteísmo absoluto, dejó un legado que aún influye en la manera en que comprendemos la fe y la espiritualidad. Mucho de lo que saben no es producto de su entendimiento personal sobre el mundo. La teología ha evolucionado lo suficiente como para enseñarles cómo adorar y cómo debe manifestarse su fe, además de lo que la Biblia incentiva. Lo que revela la trayectoria del yavismo es que la Biblia y la fe no son intocables. Por el contrario, son monumentos flexibles de creencias, experiencias y tradiciones que han evolucionado a lo largo de los siglos, adaptándose a las necesidades y desafíos de cada época. Son un ejemplo de cómo una identidad espiritual puede ser refinada y transformada para mantenerse relevante. Una manifestación que refleja la propia naturaleza de la fe humana, mutable, resiliente y siempre en busca de significado. ¿Refleja realmente nuestra visión sobre la Biblia sus orígenes? ¿O estamos ante una construcción histórica que merece ser reinterpretada a la luz de los hechos? Esta pregunta nos invita a revisar el pasado con ojos críticos y mente abierta, confirmando que la fe no necesita ser frágil para ser auténtica. Puede, al contrario, encontrar fuerza en su historia compleja y en sus raíces profundas, fortaleciéndose al acoger la verdad. Estamos ante un misterio, la construcción continua de lo divino y de cómo se ha enraizado en la conciencia humana. Lo que queda claro es que la Biblia, en todas sus versiones e interpretaciones, continúa despertando preguntas que desafían nuestros conceptos y nociones, abriendo una ventana a verdades que quizá aún permanezcan ocultas. Podemos afirmar que la Biblia no es solo un texto, sino una tradición viva, que refleja tanto las aspiraciones como los temores de la humanidad a lo largo de los milenios. Cada línea fue escrita con un objetivo claro, pero también con capas de significado que se revelan de manera diferente a cada generación. Sin embargo, ese poder del texto bíblico es exactamente lo que lo convierte en un terreno fértil para debates, tanto religiosos como históricos. La Biblia se moldeó para ser eterna, no por permanecer intacta, sino precisamente por adaptarse, por convertirse en parte del lenguaje y de las culturas que la recibieron y la recrearon. Quizá la Biblia sea, sobre todo, una provocación. No se ofrece como una verdad simple y clara, sino como un conjunto de misterios que se doblan y desdoblan, exigiendo que cada uno de nosotros busque no solo respuestas, sino también nuevas preguntas. Lo que es triste, de cierto modo desafiante, cuando vemos de cerca en lo que se han convertido las tradiciones religiosas hoy en día. Aunque tomemos al catolicismo como ejemplo de religión que siempre estuvo oscurecida por el empeño humano y su hambre de poder, no podemos negar que las entidades religiosas dejaron de reflejar el concepto de iglesia y dejaron de abrir sus puertas a la comunión, ofreciendo más imposiciones dogmáticas y subproductos que han transformado la fe en una mercancía altamente lucrativa. Algo que, reformulado o no, fue previsto por la Biblia. El hombre siempre hará concesiones, olvidándose del verdadero concepto del diezmo, la adoración y la fe. Esta no presupone intermediarios ni mercaderes de la fe que se esparcen como virus. Dios, cualquiera que sea, tampoco pedirá sacrificios. Clásicamente hablando, cuando esto era necesario, la relación del hombre con lo divino era de completo miedo. Lo que hizo la religión fue acercarnos a un Dios benevolente, a medida que entendíamos la fe y los rigurosos procesos de la naturaleza, impidiendo que atribuyéramos, por ejemplo, una cosecha escasa a un castigo divino. Dios comenzó a exigir menos cuando la humanidad dejó de confrontarlo cada vez que no entendía cómo funcionaba el mundo, mecánicamente hablando. Por eso la comunión con Dios le debe tanto a la ciencia, irónicamente, la ciencia le debe tanto al intelecto, que sería una creación divina. Si la historia que vivimos es solo un giro de página hacia lo divino, nuestras ambiciones, miedos y trayectorias son efímeros como la vida.
Esto nos permite escapar del dualismo aterrador de las oligarquías religiosas que buscan convertir mediante el dolor y acumular recursos para mantenerse por otro siglo. Y esto es demasiado importante para que sepamos que el mundo que conocemos no está definido. Está en constante evolución. Somos nosotros quienes la mayoría de las veces no logramos percibir el impacto del paso del tiempo. Por eso el estudio arqueológico es tan importante y nos enseña algo relevante sobre cómo debemos comportarnos ante nuestras certezas. Debemos excavar convicciones, en una analogía simplista, para encontrar lo que hace de cada uno de nosotros lo que creemos ser. Después necesitamos estudiar el propio concepto del hombre, no solo su reflejo, para no considerarnos santificados. Si somos de hecho una miríada reflejante de un objeto que brilla en el centro de la cosmología, somos retazos de dioses, aquellos que adoramos en gran parte, y aquellos que nos enseñaron a rechazar. Tu historia no debe ser una trayectoria definida por escribas que tenían en mente la hegemonía política de un pueblo, y mucho menos por las evidencias que he presentado hoy. El camino hacia una realidad menos divisible y menos falsa es que cada uno comience a buscar su propio concepto de fe, relacionándose con lo divino sin manuales de instrucciones. De este modo, no rechazo el conocimiento bíblico ni su rigor histórico. Gran parte de este conocimiento ha sido probado a través de estudios arqueológicos. Sin embargo, considero importante que, a estas alturas, podamos separar las adaptaciones y manipulaciones intencionales, y dejemos que solo la mezcla cultural asuma el papel de lo divino en nuestras vidas. No hay nada más importante en el estudio del pasado que la intención y el proceso cultural que lo remodela. Mientras la Biblia nació para recontar una saga, respondiendo a los hombres lo que las sociedades primitivas entendían sobre la vida, los escribas se adueñaron de las historias para incluir sus propias producciones, alterando el curso para siempre. Hoy en día, incluso se puede afirmar que la Biblia quizás se haya perdido por completo, pero no creo que Dios permitiría que los hombres usaran su historia para imponer sus planes de dominación. Lo más aceptado actualmente es que aquellas narrativas que deseaban manipular terminaron manipulando a sus detractores. Y la epopeya sobrevivió a la seducción de los líderes políticos. Esto permite creer que, por más alteradas que hayan sido las escrituras, los hombres son súbditos de un orden superior que, en algún nivel, los lleva de regreso a la génesis de todo. Es una visión optimista imaginar que los giros que damos nos llevan al origen, al regreso de lo divino. Como si todas las tradiciones moldearan, a través de una red neural dispersa, el conocimiento necesario sobre el mundo, aunque nuestras intenciones fueran contrarias a la revelación, y aspiraran a ocultar al pueblo, porque este es el Dios en el que creo. Un Dios que escribe recto con líneas torcidas.